Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos empezar nuestro video de la nueva Escuela Sabática para esta semana. Y estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Aquí tenemos nuestra lección relacionada con el ángel de Apocalipsis capítulo 18. Es interesante este tema y es una continuación de los principios de fe. Con ayuda de Dios queremos invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro estudio con una oración silenciosa. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre, vamos a hacer un repaso breve de la estructura de nuestra lección, el ángel de Apocalipsis 18. ¿Por qué es importante que mencionamos este ángel? Es porque el mensaje de este ángel se está estrechamente relacionado, es una repetición prácticamente, de el mensaje del tercer ángel, y es una continuación lógica de la lección pasada que hablaba de los mensajes angélicos. La introducción de la lección, el primer subtítulo, Babilonia, y vamos a tener un nuevo repaso, una nueva declaración, explicación que es Babilonia y por qué se menciona aquí. Pero ahora no tanto como la lección pasada, pero en la luz de Apocalipsis capítulo 17, porque ahí se revelan otras profecías y otra descripción de Babilonia. El otro ángel es el otro subtítulo. Después tenemos el mensaje, que es el mensaje de este ángel, o este otro ángel, o otro nuevo ángel. Vamos a ver que prácticamente no tiene un otro mensaje, pero es una repetición del mensaje del tercer ángel, un llamado para salir. Eso es una adición muy especial, importante en el mensaje del ángel de capítulo 18. Y en el punto 7 tenemos una llamada muy importante, que no es una llamada solo para ellos que viven en las iglesias apóstatas, pero es una llamada de nosotros, de miembros de la Iglesia de Dios, que posiblemente quieren o no quieren, están preparados o no están preparados para ser parte de este trabajo del ángel de capítulo 18. Es muy importante cerrar nuestra lección con un llamado de nuestras visitas y miembros participantes de la lección de escuela sabática. Con la ayuda de Dios vamos a analizar cada punto por separado, empezando con la primera pregunta: ¿cómo se representa Babilonia en el libro de Apocalipsis y cómo influye a los habitantes de la tierra? Otra vez mencionamos Babilonia, pero ahora en la luz de Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Si habíamos mencionado en la lección pasada en relación al segundo mensaje angélico, Babilonia, y habíamos ya analizado el concepto y lo habíamos identificado claramente con la Iglesia Católica Apostólica Romana en la institución del papado. Apocalipsis 17 nos permite, como versículo introductorio para el resto de la lección, tener una descripción mucho más extensa que nos introducirá Apocalipsis 18. El primer elemento que encontramos aquí que realmente nos impacta es que Babilonia es presentada como una gran ramera, y realmente esto es una de las descripciones más deplorables que se puede hacer de una mujer. En este caso sabemos que la mujer es un símbolo de la Iglesia, una mujer pura, virgen, honesta, respetable, es la Iglesia de Cristo, mientras que una mujer con tales características
representa una iglesia apóstata y corrompida. Sin embargo, con todas estas corrupciones, inmoralidades, tiene una gran influencia porque se nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Y sabemos que el simbolismo de las aguas en las Sagradas Escrituras son multitudes y gentes, naciones y pueblos, muchedumbres, muchísima gente. Y de hecho es así. Esta institución religiosa tiene un gran impacto sobre la sociedad y una gran multitud de millones de seguidores. Por otra parte, su influencia no se limita única y exclusivamente a los pobladores de esta tierra como ciudadanos, sino que tiene un vínculo de gran poder con los estados y los poderes políticos en la tierra. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que por una parte es el dominio de la densidad de la población, pero también el control y la relación estrecha, íntima, con los poderes políticos. Y nos damos cuenta que además tiene una gran pompa, riqueza, un gran sentido de ostentación ante el público en general. Y esto lo hace muy imponente, muy atractivo como institución religiosa. Sin embargo, esto no le hace cubrir sus inmoralidades, corrupciones, abominaciones y contaminaciones de la verdad. Y ahora no solamente se le llama ramera en el versículo 1, sino que en el 5º versículo se llama madre de las rameras. Así que de todas las iglesias apóstatas, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la institución papal, es la mayor de todas ellas. Y todo el resto de instituciones apóstatas dentro del marco religioso son hijas, ya que ella es declarada madre. Y estas no están limitadas única y exclusivamente a un área geográfica específica, sino que se extiende a lo largo de toda la tierra. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí en capítulo 17 tenemos una descripción más extensa que es Babilonia, el símbolo como tal. Debemos recordarnos que en esta lección de Apocalipsis tenemos varios aspectos de interpretación. Uno es el aspecto histórico, el otro es el aspecto espiritual y otro es el aspecto profético y simbólico. Y estamos hablando exactamente de este aspecto en este momento. Históricamente Babilonia sí fue un país, un imperio grande, enorme y una ciudad, pero sabemos que no hablamos de esa ciudad, que no prácticamente existe, no existe más hoy día. Hablamos de la forma simbólica, pero también históricamente esta iglesia caída, que se simboliza con Babilonia, tenía su principio, su desarrollo, y llegamos a un enorme desarrollo de que estamos hablando en el fin del tiempo, cuando se establece un orden mundial y se intenta hacer una religión mundial o una unión de iglesias mundial en que se impone la forma religiosa o las creencias a todos los habitantes de la tierra, y de eso estamos hablando. Están incluidos los reyes, por eso la mujer está sentada sobre la bestia. La bestia es prácticamente un símbolo de los poderes civiles que apoya los poderes religiosos. Es una unidad, poderes religiosos, eclesiásticas y poderes civiles, y con más razón podemos ver que la mujer está sentada encima de la bestia, que significa que lo está dominando, está manejándolo. Entonces eso es también un símbolo muy importante y muy interesante. Lamentablemente no podemos entrar en todos los detalles. Esos textos son muy interesantes y pueden ser
bueno, un objeto de un análisis muy profundo. Seguimos más adelante con la pregunta número 2. Después de la escena de la ramera sentada sobre una bestia horrible, ¿qué vio el profeta? ¿Y qué sucedió a la tierra mientras este mensajero descendía? ¿Qué otro ángel, vamos a decir, vemos aquí en Apocalipsis 18? ¿Y por qué lo llamamos el otro ángel? Inmediatamente, en forma consecutiva de Apocalipsis 17, encontramos la visión que introduce Apocalipsis 18. Y aquí el apóstol Juan vio otro ángel. Y ese otro ángel descendía del cielo en dirección a la tierra, el cual tenía grande autoridad y alumbraba toda la tierra con su gloria. Este poderoso ángel que se le ordena que descienda a la tierra es aquel que une su voz a la del tercer ángel para dar la fuerza y el vigor a su mensaje. Así que aquí tenemos la conexión entre Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Recordemos claramente, y de hecho lo vamos a enfatizar en la próxima pregunta, que el contenido específico de este mensaje del otro ángel está complementado y ampliado al mismo tiempo en cuanto a el segundo mensaje angélico. Por lo tanto, vemos elementos que son importantes considerar. Tiene gran poder, une su voz a la del tercer ángel para darle fuerza y vigor, tiene el propósito de alumbrar toda la tierra, y con ese objetivo la verdad, que está simbolizada por esa luz, también penetra por todo lugar donde se extiende. Muchas gracias, muy interesante. Este otro ángel tiene una luz, y esa luz se extiende, como tú dijiste, iluminando todo el mundo. Es interesante que este ángel está conectado con los tres mensajes angélicos. Número uno, porque tiene el mismo mensaje. Cuando leemos, no podemos decir que no tiene una relación. Está una repetición prácticamente del mensaje del tercer ángel. El otro interesante elemento es que este ángel también desciende desde el cielo, igual como los otros tres ángeles. Tiene el mismo mensaje y también está relacionado, prácticamente está reforzando el mensaje con algunas adiciones que son muy explicativas, muy interesantes. Se habla un poco más de la Babilonia y cómo es la solución, cómo pueden salvarse los hombres de la influencia de esas iglesias o de esa organización mundial, y de qué forma pueden escapar también las consecuencias terribles. Eso vamos a verlo más adelante en nuestra lección. Pero vamos a ver ahora la pregunta número 3. ¿Debería este ángel que descendió del cielo y proclama su mensaje ser considerado como literal o simbólico? ¿Qué indicio puede ser encontrado en el libro de Malaquías? Y de acuerdo del espíritu de profecía, ¿a quién representa este ángel? Bueno, es una pregunta muy cargada, con 3 preguntas prácticamente, y todas las preguntas son sumamente importantes. Vamos a ver, intentemos de responder en un tiempo corto. A ver, ¿qué piensas de eso, Raquel? Bien, siguiendo la dinámica de todo el libro de Apocalipsis, donde el ángel es usado para llevar un mensaje y para transferir información, debemos considerar los principios hermenéuticos para entender si este es literal o simbólico. La primera conclusión que debemos considerar como acertada es el análisis del término. Y sabemos que ángel significa mensajero, de acuerdo a la declaración misma que tenemos en Malaquías 2:7. Así que el mensajero de Jehová
es aquel que tiene un mensaje. El portador de ese mensaje es realmente aquel a quien se le deposita y asume la responsabilidad de transferirlo. Ahora, respecto a la segunda pregunta, ¿qué indicios pueden ser encontrados en el libro de Malaquías? Bien, aquí tenemos otros elementos importantes a considerar. Se nos presenta la profecía de Juan el Bautista, el cual es presentado como mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y sabemos que la labor fundamental de Juan el Bautista fue preparar el camino para la primera venida de Cristo, que fue la vida, el ministerio de Jesús en esta tierra. Y lo hizo con absoluta fidelidad. El mensaje era: arrepentíos porque el tiempo del reino de los cielos ha llegado. De hecho, Jesús vino, Juan cumplió su misión y Jesús la suya. Ahora, aplicando estas decodificaciones que hemos hecho a nuestro tiempo presente, podemos considerar claramente que también hay un pueblo con un mensaje que anuncia la segunda venida de Cristo y que anuncia precisamente también el arrepentimiento para la preparación de la venida del Señor Jesús. Y ese es el pueblo fiel, el remanente, aquel que tiene un mensaje y lo anuncia. Por lo tanto, a quien representa este ángel es al pueblo fiel del tiempo del fin, que es portador de esta verdad que anuncia y es el contenido fundamental de Apocalipsis 18. Muchas gracias, interesante es esta pregunta, muy importante para todos nosotros. ¿Es simbólico o literal? Claro que es, bueno, considerado espiritualmente. Ese mensaje tiene su aplicación personal para cada persona que el Espíritu Santo le muestre que ese mensaje se relaciona con él o con ella, y puede considerar, por ejemplo, si la iglesia donde está miembro merece la palabra Babilonia o hijas de Babilonia, y puede considerar salir de ella. Pero en lo mismo tiempo este mensaje tiene una aplicación histórica, y en su aplicación histórica no podemos hablar de símbolos porque es un asunto literal, igualmente como el primer mensaje angélico tenía un movimiento que lo representaba, el segundo mensaje angélico, y tercero igualmente el segundo movimiento adventista. Entonces el ángel adicional que viene, por supuesto, bueno, él da un poder, una ayuda al tercer mensaje, y eso es por supuesto un movimiento que empezó y fue llamado por Dios para reformar los puntos donde la iglesia lamentablemente no representaba la voluntad de Dios. Así que entendemos que ese es un movimiento, es una fuerza divina, una fuerza espiritual. Al mismo tiempo no podemos decir que es una persona, porque vemos que en todos los tiempos cuando Dios ha llamado sus mensajeros, no es una persona solo que lo conmueve, pero son múltiples personas en múltiples culturas e idiomas, donde ellos empiezan a buscar esa nueva luz. Si la encuentra, entonces de esa forma, una forma espiritual natural, este movimiento se levanta por la intención divina y no por una planificación humana. En lo mismo tiempo vamos a ver la otra pregunta, el espíritu de profecía. ¿Qué significa este ángel? Lamentablemente no tenemos el lugar a publicar todos los testimonios que habla de este ángel. Son muchísimos, son muy importantes. Por ejemplo, un testimonio que se nos escapó es de Review and Herald de noviembre 22 de 1892. Ese testimonio dice que
este mensaje del ángel de Apocalipsis 18 es prácticamente Cristo nuestra justicia. Y eso tiene su cumplimiento en 1888 en la conferencia de Minneapolis. Ese mensaje fue presentado en la iglesia adventista y fue rechazado. Lamentablemente eso es también el origen de la necesidad de una reformación que más allá también tomó cuerpo y un movimiento. Así que debemos entender también que el mensaje es progresivo y también el trabajo de este ángel o la forma como aparece es una forma progresiva. Aquí en el segundo testimonio, por ejemplo, déjame ponerlo en la pantalla, dice: al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final, gran poder y gloria de los hijos de Dios participarán en aquella gloria. Y más adelante tenemos la confirmación que prácticamente esta gloria o este poder final va a terminar con la lluvia tardía. Es muy importante entender que este mensaje es progresivo, empieza como la luz del sol, que empieza pequeño en su salida, pero después el mediodía entonces puede iluminar toda la tierra. Ojalá que Dios nos ayude a participar en la gloria de este ángel y de este mensaje, porque eso va a ser algo extraordinario, algo espectacular, y vamos a tener también una bendición muy especial si participamos en el trabajo de este ángel. Vamos a ver en la pregunta número 4, ¿qué terrible mensaje reitera el ángel glorioso de Apocalipsis 18 y cómo es descrita Babilonia en este mensaje? Vamos a ver, podemos decir que mucho de eso que ya sabemos por Apocalipsis 17 está ahí, pero hay algunos elementos muy interesantes, muy importantes que debemos considerar aquí. En Apocalipsis 18:2 consideramos ahora el contenido del mensaje. Hasta ahora hemos considerado la descripción del ángel y las circunstancias y el modo en que se presenta, su procedencia y su objetivo, y ahora se nos dice que proclamó con potente voz: ha caído Babilonia la Grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Inmediatamente con la lectura de este mensaje, nuestra mente se conecta con el contenido del mensaje segundo de Apocalipsis 14, ya que menciona específicamente la reiteración de Babilonia la Grande y con el aumento de inmundicias, corrupciones, aborrecimientos y degeneración espiritual. Así que no solamente convive y da lugar a todo lo que es contrario al bien y a la verdad, sino que además también lo promueve y lo distribuye. A modo de repaso, debemos recordar que estamos hablando de las iglesias protestantes a las cuales se refería el segundo mensaje angélico, las cuales cayeron en ese tiempo, 1844, por el rechazo del primer mensaje angélico, ya que la Iglesia Católica como tal, la institución papal, era apóstata desde hace siglos anteriormente. Ahora bien, desde la apostasía del catolicismo y la del protestantismo ahora, todavía se han añadido desde 1844 hasta el inicio de este mensaje en 1888 un nivel de acopio de
verdades corruptas, deformadas y falsas, que exige una toma de posición y una denuncia abierta. Y esa es la razón por la cual el mensaje se introduce con una voz potente, que sea audible y que produzca alarma. Muchas gracias, Raquel. En este mensaje entendemos que prácticamente las iglesias rechazaron la luz de la venida de Cristo, rechazaron también la luz del santuario, rechazaron la luz del juicio celestial y por lo tanto quedaron con sus equivocaciones doctrinales, y no solo quedaron con esas doctrinas, pero también podemos decir que lo desarrollaron. Y desde este tiempo de 1844 hasta el mensaje dado por el ángel del capítulo 18, tenemos una apostasía enorme en el protestantismo, en el catolicismo, en todas las iglesias prácticamente que está llevando el nombre de Cristo. Y lamentablemente la gente no se preocupa prácticamente más del Cristo. Es una junta social, no es más una necesidad espiritual como social, y por lo tanto entonces un mensaje de la venida de Cristo, de un juicio, de la ley de Dios, de cosas que faltan, de cosas, o de un mensaje que exige un desarrollo absolutamente necesario espiritual, una meta elevada espiritual que debemos alcanzar. Eso se convierte en un mensaje molestoso para la gente y por eso ellos lo rechazan. En lo mismo tiempo, Dios rechaza a ellos que rechazan el mensaje. Pero seguimos más adelante y vamos a ver que continúa esa descripción de la situación en Apocalipsis 18, continúa también en la descripción de Babilonia y se mencionan algunos puntos muy importantes que tienen un significado profético importante para que nosotros podamos entender las señales del tiempo en su tiempo oportuno. ¿Qué podemos entender? ¿O quién bebe el vino ofrecido por este poder y participa en la fornicación espiritual? ¿En qué unión entra entonces esa iglesia o estas iglesias caídas en acuerdo de Apocalipsis 18, versículo 3? En Apocalipsis 17 nos hablaba de toda la humanidad, de toda la población mundial, la mayoría. Aquí encontramos dos grupos especialmente definidos. Se nos habla de los reyes y de los comerciantes. Y los reyes son el símbolo del poder político, del poder civil, del poder auténtico, fáctico. Y los comerciantes son el símbolo del poder financiero, económico. Por lo tanto, nos damos cuenta que los poderes religiosos apóstatas, catolicismo, protestantismo, primero se unen entre sí, pero al mismo tiempo contaminan en su área de acción y efecto tanto el sector político como el sector económico. Y en esa triple unión religiosa, política y financiera se establece un bloque tripartito de poder tan impuesto y tan extremadamente poderoso que produce una gran difusión de estas verdades falsas, porque se nos habla de que todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Así que tenemos toda la población mundial, todo el poder político y todo el poder económico del mundo. Está entretejido en estos engaños, en estas falsas verdades, en esta corrupta interpretación de las Sagradas Escrituras, y de una u otra manera están vinculados, están interrelacionados. Por eso se usan los términos fornicación, sensualidad,
Son elementos de intimidad en las relaciones humanas que aquí se expresan en cuanto a las relaciones religiosas, políticas y económicas. Por lo tanto, no solamente nos anuncia la situación, sino también el futuro. Y esto debe ayudarnos a entender, como dice la nota, que ninguno de los que lean este capítulo necesita ser engañado. Por lo tanto, Babilonia, la madre de las rameras con todas sus hijas, la Iglesia Católica y las iglesias protestantes y toda iglesia apóstata forman parte de este vínculo de mezcla de poder religioso con poder político y con poder económico para el dominio mundial de la población en una religión falsa. Muy interesante, Raquel. Prácticamente esos son parte de los señales del tiempo que podemos entender que, bueno, estamos hablando de un orden mundial, un orden religioso, un orden político y un orden financiero. Y eso es que prácticamente está intentando el mundo moderno. Hoy día siempre hay estas reuniones de presidentes de diferentes países, si ellos son 20 o son 7 o son 10, dependiendo de eso cuántos son invitados. ¿Para qué? Para recoordinar, bueno, las finanzas y la forma como van a funcionar. Pero la idea siempre es que se llega a un banco mundial, para que pueden manipular y pueden controlar todos los movimientos financieros. Eso es la idea, y cuando eso sucede, entonces debemos saber que el tiempo es muy cerca. También la unidad de los países, la unidad de la forma política, religiosa, especialmente hoy se habla mucho de esa unidad religiosa y tenemos por excusa el terrorismo. Entonces con más poder y con más apuro, entonces intentan las autoridades de someter todas las iglesias, todos movimientos religiosos bajo la excusa de seguridad entonces bajo un dominio central, un dominio global. Es muy importante conocer eso porque lo podemos ver casi todos los días en las noticias. Vamos a ver más adelante la pregunta número 6. Después de la proclamación de la caída de Babilonia, ¿qué mensaje es oído directamente del cielo? ¿Y por qué es absolutamente necesario salir de Babilonia y escapar de su sistema? Es interesante la palabra sistema porque de verdad es un sistema. ¿Qué debemos hacer si estamos conscientes de todo lo que sucede, Raquel? El llamado del mundo, el llamado de la sociedad presente a nivel político, religioso o financiero es la globalización, la unión, el buscar todos los elementos para confluir en un todo. El mensaje de hoy de Dios es lo contrario, es salir, alejarse, abandonar, apartarse, no formar parte de ese gran bloque globalizante, unido y compacto. Dios dice, salid de ella, no quedaos en ella, no permanezcáis, no participéis, para que no recibáis. Entonces, mientras que el ímpetu del mensaje religioso, político y financiero es la unión, la cercanía, la globalización, el énfasis de los puntos en común, la unidad claramente coordinada, el mensaje de Dios es la separación, la salida. Y Apocalipsis 18, 4 y 5 lo argumenta en una forma muy impactante. Aceptemos el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es salir, mientras que el mensaje de Satanás es entrar y permanecer. Dios nos dice, salid de ella. ¿Quién es ella? Babilonia y sus hijas, las iglesias, el sistema religioso
que en una u otra forma sacrifica la verdad, transgrede los mandamientos, manipula el mensaje y presenta la mentira como verdad. De esas instituciones debemos salir ya. ¿Por qué el Señor lo dice? Si permanecemos, Dios nos considera partícipes. Y si nos quedamos y obviamente participamos, también como tercer elemento recibiremos su pago, que son las plagas. Porque Dios ha establecido un tiempo límite y ese elemento debemos considerarlo. Recordemos que desde 1844 se ha predicado el mensaje del segundo ángel, de la caída de Babilonia, de las iglesias protestantes, pero desde entonces también la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha formado parte ahora de este grupo de instituciones religiosas apóstatas. En el momento en que ha abandonado la ley de Dios, ha rechazado el espíritu de profecía y ha abandonado las verdades que han hecho de ella lo que una vez fue el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios tiene un remanente y ese remanente es el que sale. Ese remanente es el que porta el mensaje y este remanente es el que no participa y por lo tanto no recibe, pero sí proclama, sí anuncia. Muy importante salir de ella, pueblo mío. En lo mismo tiempo debemos entender que Dios tiene su pueblo que no es organizado, son individuos en esas organizaciones que viven en acuerdo de su conocimiento, en la esfera de su conocimiento, y son fieles, perfectamente fieles en el conocimiento que tienen. Y cuando esas personas llegan en contacto de la verdad, la aceptan. Es muy importante que nosotros alcancemos a esas personas, hacemos todo lo posible para comunicarnos, porque hay muchísima gente que no saben de esa doctrina, no saben de los milagros que Dios hizo para comunicar a estas personas la verdad. En lo mismo tiempo debemos entender que el mensaje no es solo un mensaje anunciando la caída, pero el mensaje, especialmente el mensaje del ángel de Apocalipsis, es Cristo nuestra justicia, que es el mensaje de la salvación. Más cerca llegamos al fin, más claramente podemos escuchar la voz de los científicos que prácticamente anuncian el fin del mundo, anuncian las catástrofes naturales que van a suceder, todos los problemas ecológicos, la falta de agua, del aire y los terremotos y todo eso, la destrucción absoluta de este planeta está anunciada científicamente ya. Entonces el único que necesitamos nosotros añadir de eso es que hay una solución. Si aceptamos a Cristo en la resurrección, en la salvación, en su justicia, podemos tener un refugio. Por eso es muy importante que nosotros nos unimos con toda la fuerza al poder de este ángel, nos unimos y permitimos que ese ángel prácticamente nos usa, porque ese pueblo que está llamado para hacer este trabajo. Vamos a ver en la pregunta número 7, ¿qué llamado similar fue hecho en tiempos pasados al pueblo de Dios? ¿Qué es necesario para evitar ser corrompidos y ser hijos de Dios? Hay que salir, hay que marcar un punto y aparte. Hay que separarse, y fíjense en la forma tan impactante que se describe en Isaías 48, huid de entre los caldeos. O sea, no es algo como para tomárselo con calma y reflexión, sino que implica una reacción rápida, contundente y decisiva. ¿Y por qué es algo tan urgente, tan imperativamente importante? Bien, en la declaración que tenemos de 2 de Corintios 6, 14 al 18 se nos presenta
un paralelismo por contraste. Se nos presenta la luz y las tinieblas, la rectitud y el desorden, Cristo y Belial, el creyente con el no creyente, el templo de Dios y los ídolos. Es decir, todo el tiempo es un contraste, y Dios dice que no puede existir conexión entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. No existen zonas grises en el mundo religioso verdadero a la luz de las Sagradas Escrituras. Existe solamente la luz y existe solamente las tinieblas. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. O estamos a favor de Dios o estamos en su contra. O estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, o no lo estamos haciendo. Por lo tanto, la pureza y la impureza no pueden convivir. Y ahí se repite y se enfatiza la idea: salid, apartaos, huid. Y entonces, dice Dios, yo os recibiré. Dios no nos recibe tocando lo impuro o formando parte de lo que está mal. Dios nos pide la salida, el apartamiento, la huida, y entonces Él dice que nos recibe, y será para nosotros Padre, y nosotros seremos para Él hijos e hijas. El Señor tiene un lugar a donde sus fieles pueden ir. Es el remanente fiel, es el pueblo que con la ayuda de Dios hasta la presente fecha ha permanecido manteniendo en alto los 10 mandamientos, perseverando en la verdad comunicada por el espíritu de profecía y demostrando por las grandes crisis de la Primera, Segunda Guerra Mundial y las guerras sucesivas que se están dando hasta hoy, la perseverancia y la paciencia en la práctica del bien. Y que el Señor nos ayude a comprender que las apostasías del pasado no justifican las presentes, y que el Señor tiene un pueblo remanente al cual debemos ir y formar parte. Amén, amén. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante, un llamado muy especial que nosotros debemos salir también, quizá no de las organizaciones si estamos ya miembros del pueblo de Dios, pero debemos salir de los hábitos equivocados, de los pecados, vencer la tentación y todo que obstaculiza nuestra comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo. Es interesante también que el espíritu de profecía hace un paralelo con Lot y con los ángeles que lo llevaron afuera de Sodoma y le dieron el mismo mensaje: salir de Sodoma, porque si te quedas aquí entonces morirás. Y sabemos qué sucedió con su esposa, que lamentablemente no pudo separar su corazón de Sodoma, miraba atrás, entonces no pudo alcanzar la salvación. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Es una lección muy importante, disfruta, estúdiela, hay mucho más que aprender relacionado con este tema. Lamentablemente tenemos solo esos 40 minutos y intentamos hacerlo as breve posible. Si hay más preguntas, seguro los pastores en su iglesia, ancianos y maestros saben cómo contestarle y darle más información. Dios le bendiga y le guarde. No se olvidan a recomendar esos videos a sus amigos y conocidos. Miles de personas nos están siguiendo en YouTube, en el canal de Google también. Pueden inscribirse ahí si quieren y de esa manera pueden recibir un email instantáneamente cuando se publica el video. Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.